Hola, espero que estén pasando un gran día. Gracias por escucharme. Mi nombre es Rodrigo y esto es la historia de los libros. El día de hoy les voy a platicar del libro de la Reina de los Condenados. A diferencia del capítulo anterior donde ya hablamos de la vida de Anne Rice, que es la escritora, les voy a contar sobre los personajes de este libro, que son muchísimos. Lo que sucedió en la película, lo que sucede en el libro, y estos personajes que nos desvela en este libro Anne Rice se retoman en toda la saga de las crónicas vampíricas. Por lo que con esta información nos vamos a divertir mucho y nos va a servir mucho este capítulo para los siguientes capítulos que posteriormente hable sobre los libros de Anne Rice. Quédense conmigo y nos vamos a divertir. En el inicio, en el prólogo, el libro de la Reina de los Condenados nos platica sobre que Lestat está enterrado y que le gusta la música rock de los años 80 y que piensa volverse una estrella de rock. Así es como empieza el libro. En el capítulo 1 nos cuenta ya sobre la vida de los primeros vampiros. Se comenta como si fuera la historia de las gemelas Majaret y Macare, que son unas gemelas pelirrojas y que son brujas. Aquí es donde por primera vez Anne Rice, sobre la cultura ocultista de lo que son las brujas, las introduce en las crónicas vampíricas. Sin embargo, estas no son las mismas brujas de La Hora de las Brujas, ni de Taltos, ni tampoco del libro de La Voz del Diablo. Estas son otras brujas, para que no se confundan. Entonces, Macare y Majaret, ellas son del Valle del Nilo, que está muy cerca de lo que es Kemet. Kemet lo ponen como si fuera el antiguo Egipto. Entonces, ellas están en una aldea, y en esa aldea se practica, cuando se mueren los muertos, el comerse el cuerpo al cuerpo que se muere, para que se coman el cerebro y el corazón. El corazón representa la vitalidad de la vida y el cerebro es pues los conocimientos de los ancestros. Entonces, esta es una situación de canibalismo que ellos practican en la antigüedad. En ese lugar que es Kemet, que es el antiguo Egipto, gobernaban como emperador y emperatriz Akasha e Ilkin. Entonces, Akasha e Ilkin, al saber esta situación, cuando ellos prohíben el canibalismo, pues se dan cuenta que este pueblo se dedica o tienen ese tipo de prácticas, de la cual ellos no están de acuerdo. Entonces mandan traer a Macare y a Majaret y le empiezan a hablar de que pues que no pueden hacer eso, que está prohibido, y que en dado caso si los vuelven a ver pues los van a ejecutar o alguna situación para que no sigan teniendo esas prácticas. Entonces ellas se van y pues dentro de sus brujerías ellas tienen un espíritu que se llama Amel, que es el que se encarga pues de cuidar a las brujas, de hacer todo lo que las brujas les piden. A cambio ellas les dan ofrendas de comida o de sangre, cosas así. Entonces a él le gusta que le den ofrendas, por ejemplo, de animales, y Amel se come la sangre de los animales. De eso se alimenta este espíritu. Entonces sus protegidas pues son Macare y Majaret, que son las brujas más poderosas en ese momento. Entonces, cuando sigue insistiendo o molestando, en este caso Akasha e Ilkin, a las brujas,
pues llega un momento en que pues Amel se enoja. Entonces les pide Amel a las brujas pues que lo manden, que hagan una brujería y que lo manden para atacar a Kasha y a Ilkin. Entonces pues ella le dice, no, todo bien, no se preocupe, aquí estamos bien, gracias. Nosotros podemos hacernos cargo. En una de esas, vuelve a llevar a Kasha e Ilkin a las brujas, a Macari y a Maharet, a sus aposentos. Y pues les dicen que pues si no ceden a ese tipo de prácticas, pues que las van a atacar, ¿no? En ese tiempo pues ya las regresan y se muere la mamá de Macari y Maharet. Y en pleno evento de cuando se están comiendo a su mamá, los atrapan y se los llevan. Y entonces Amel se enoja y va y ataca a Kasha y a Ilkin. Y en eso están cuando el mayordomo del rey pues, le dice, dígame señor qué es lo que hago. Y entonces Inkil le dice, pues viólalas. Entonces él, para cumplir con su palabra, con su señor Ilkin, viola a las dos. Caimán, que es el mayordomo del rey, las viola a las dos y Maharet queda embarazada. Posteriormente en el tema va a dar a luz a la señorita Miriam, que ella, pues hasta el momento, pues Miriam es bruja y es bebé. Bueno, pasa el tiempo y otra vez vuelve la situación. Entonces ya Akasha y Ilkin pues se enojan mucho. Sin embargo, todo el pueblo de Egipto, en este caso Kemet, todo el pueblo pues está en contra de los cambios que están realizando socialmente Akasha e Ilkin, porque son muy sanguinarios y cualquier cosa pues matan a la gente. Entonces ya la gente está muy enojada con ellos. Entonces ya por última vez que las vuelven a atrapar y las tienen ahí en el castillo, entra la gente y los ataca a Kasha y a Ilkin y pues prácticamente los dejan casi muertos. Entonces le dice a Mel a Maharet de Macare pues, que lo manden, pero pues ellos ya no pueden hacer nada porque ya están muy débiles. En ese momento ya le habían cortado la lengua a Macare y le habían sacado los ojos a Maharet. Entonces una queda ciega y la otra queda muda. Entonces, pues, lo que sucede es que Amel, como ve que ellas ya no pueden hacer nada, que no lo pueden invocar, entonces Amel va y ataca a Kasha, a Ilkin, y como están llenos de heridas, se meten en la sangre de Akasha y de Ilkin. Y a partir de ahí se supone que comienza la era del vampirismo en el mundo, comenzando desde Egipto. Como les había comentado en el capítulo anterior, pues en Egipto fue donde empezó todas las historias de lo del vampirismo. Se supone que aquí Anne Rice nos comenta que así empieza. Entonces cuando Amel entra en los cuerpos de Akasha y Ilkin, pues se recuperan, tienen el poder de la restauración del cuerpo y empiezan a chuparle la sangre a todos sus súbditos, porque pues de eso se alimentan los vampiros, y como son los primeros vampiros pues tenían una sed infinita. Entonces, para no perder a los súbditos más fieles, en este caso el súbdito más fiel es Caimán, pues lo convierten en vampiro. Y después, también para castigar a Kasha y a Maharet, porque piensan que ellas les mandaron el espíritu, pues también las convierten en vampiros. Pero ya Maharet ya tiene a su hija, que es Miriam, y a partir de Miriam comienza toda la red de familiares y todo de Akasha y Maharet. Bueno, hasta ahí la historia de ellos. Posteriormente nos cuentan la historia de Jessie. Jessie viene de ese linaje de Miriam, pero ya en la época actual, en los 80s. Y Jessie
trabaja para la Talamasca junto con David Talbot. David Talbot se va a retomar próximamente en la saga, en el libro de Ladrón de Cuerpos, donde nos cuentan un poco más de la historia de David Talbot. La de Jessie nos la cuentan aquí en La Reina de los Condenados y nos platican que es una chica que trabaja en lo que es la Talamasca, que es una sociedad oculta que ve todos los asuntos de brujas, vampiros y de seres sobrenaturales en el transcurso de la historia del mundo, de las diferentes historias de las regiones. Ven mucho la parte de las brujas de Brasil, ven mucho la parte de las cuestiones prehispánicas en México, también ven las cuestiones de los vampiros en Estados Unidos y en Europa, y también cuestiones de hombres lobo y de otros tipos de fantasmas, etcétera, pero a través del tiempo. Entonces Jessie, su mentor, el mentor de Jessie es David Talbot. David Talbot durante muchos años se ha dedicado a buscar a los vampiros, estar viendo qué es lo que han hecho a través del tiempo. Buscan pinturas que han pasado a través de los años, pero que retoman, por ejemplo, el rostro de lo que es Marius. Marius, como tiene tantos años, pues pinta y siempre en sus retratos coloca su rostro. Pero la pintura que va haciendo Marius a través de los siglos, pues se va modificando a través del tiempo, con diferentes técnicas de pintura, pero siempre está su rostro joven. Y entonces es algo como el mentor David, que es de Jessie, pues le va inculcando a Jessie, y a Jessie le va dando la cosquilla de investigar sobre Lestat. Nos platica que Jessie lee el libro de Entrevista con el vampiro, lee el libro del libro de Lestat el vampiro, y entonces tiene la información de que Lestat, que es la estrella de rock que está surgiendo en el momento, de la cual ella es fan, sabe que es el mismo Lestat, pero no toda la gente sabe esta información, pues porque ella es una persona que se dedica a este tipo de cultos de los vampiros y que tiene toda esa información sobre Lestat. Entonces cuando ve que Lestat está tocando canciones y que va a dar conciertos, pues ella lo quiere ir a ver. Ella quiere conocer a Lestat. Entonces ella se hace pasar por una fan. Bueno, de hecho ella es fan, pero se hace pasar por fan y termina siendo una de las fans selectas por Lestat, pues para chuparle la sangre. Pero cuando la conoce Lestat, pues se enamora de ella y lejos de hacerle daño, pues le platica de él y le enseña muchas cosas, hace que vuelen juntos, y entonces Lestat se empieza a enamorar de ella y ella de él. Ella la protege de vampiros que le quieren chupar la sangre y la quiere tomar como... Hay unos vampiros que próximamente ustedes pueden ver en la saga, que tienen humanos como súbditos a los cuales temporalmente les chupan la sangre, no todo el tiempo, y los tienen como sus amos de llaves de sus cosas. Entonces son los que se encargan de la administración de todos sus bienes, o los tienen nada más como de adorno. Bueno, Lestat pretende que Jessie sea eso para él, y ella pues encantadísima, ¿verdad? Entonces pues ahí nos cuentan la historia de lo que es Jessie. Bueno, durante ese tiempo Lestat empieza a hacer su banda de rock, en la cual pues también son humanos. No nos cuenta en el libro si les bebe la sangre o si únicamente les da el don de manera telepática de que sean mejores en sus instrumentos para hacer las cosas, porque pues se supone que es poderoso. Entonces
pues ahí es donde nos cuenta la historia de Lestat ya como una estrella de rock. Y nos cuenta que Luis no está de acuerdo. Nos cuenta que Marius llega y Marius en este caso es el mentor de Lestat. Aquí en la película de La Reina de los Condenados nos platican que Marius es el creador de Lestat. Pero no. Marius únicamente es su mentor. En el libro del vampiro Lestat nos platican que Magnus es el que nos convierte a Lestat en vampiro, se suicida, lo deja enterrado a él y él se va a la luz del sol, Magnus, y muere. Después quien encuentra a Lestat sin rumbo y sin dirección es Marius. Entonces Marius de alguna manera lo adopta y lo hace parte de sus séquitos. Entonces él lo educa. Entonces aquí Marius va a buscar a Lestat en este libro para decirle que pare la situación del grupo de rock porque estaba despertando a los ancestros. En este caso los ancestros son Akasha, Inkil, Caimán, Makare y Maharet. Y estos son los vampiros más antiguos. Y ellos, los vampiros, cuando se duermen en un sueño muy profundo donde ya no se alimentan, se convierten como en esfinges de color del yeso, como tipo mármol, porque no tienen sangre. Pero en el momento que despiertan, pues necesitan saciar esa sangre y volver a la vida. Pero al suceder eso, como tienen tantos siglos dormidos, la necesidad de su sangre es tan grande que pueden destruir ciudades enteras para poder saciar esa necesidad de sangre, porque pues llevan muchísimos siglos dormidos y necesitan revitalizarse, y que son muy poderosos. Son tan poderosos que en un chisquido de dedos pueden quemar a las personas o a los vampiros nuevos, nada más con pensarlo. Y por eso es tan peligroso que los despertara. Entonces Marius va con Lestat y le dice: para con tu relajo, con tu grupo, porque vas a despertar a los vampiros antiguos y esto va a ser un caos. O sea, van a destruir a los vampiros nuevos con un chisquido de sus dedos y no nos vamos a acabar. Entonces, como antiguamente Lestat había sido súbdito de Marius, él ya conocía a Kasha, ya la había visto, la deseaba, y también a Inkin. En el libro anterior nos platica eso, que él desea a Kasha y que quiere matar a Inkin para quedarse con Akasha para él solo. Sin embargo, como son de los antiguos, en cuanto se dio cuenta de esto Marius, se lleva a Kasha y se lleva a Inkin, siendo esfinges de mármol, dormidos, para que Lestat no los volviera a encontrar. Entonces él ya los tenía escondidos, Marius, que es el responsable y el encargado de tenerlos resguardados. Entonces cuando le dice Marius: ¿me vas a despertar a los ancestros? Lestat dice: ah, sí, pues lo voy a seguir. Entonces sigue con su grupo y ya en las entrevistas les preguntan, como él dice que es un vampiro y la gente no le cree porque pues dice: ay, los vampiros no existen. En las entrevistas ya les preguntan: oigan, ¿no le dan miedo que vayan a venir los vampiros antiguos? Y entonces él le dice: no, de hecho tengo un mensaje para ellos, despierten en donde quiera que estén. Y esa música y esas entrevistas empezaron a llegar a los oídos de Akasha y de Ilkin. Entonces despierta Akasha y como ya sabe los deseos de Lestat, que ella desea cumplírselos porque le encanta el viejo, lo primero que hace es matar a Ilkin. Entonces, como ella necesita sangre
la poca sangre que tiene al alcance es la que tiene su esposo, entonces lo primero que hace Akasha es quitarle la sangre que tiene poca Ilkin y lo mata. Lo mata, le quita la última gota de sangre. La poca sangre que tiene y la última gota se la queda a ella. Y le destroza el cuello. Y entonces ella se levanta. Y entonces se empieza a beber la sangre de la gente por la que ella va pasando. Y y el punto culminante es que pues ella quiere ir al concierto también, como todos, al último concierto que iba a dar, porque pues todavía no tenían la siguiente gira. O sea, el último concierto de su gira es el que quiere ir a Akasha. Y entonces se va. Y ya después Marius vuelve a regresar Marius a donde está Akasha y se da cuenta que ya se despertó. Entonces Marius va a buscar a Maharet, que ella pues también estaba dormida. La despierta y pues se ponen de acuerdo. Para ese tiempo Caimán ya había desistido de la compañía de Akasha y de Ilkin, porque pues lo hicieron un ser eterno y él estaba pues disgustado por esa situación y se hizo muy amigo de Pandora y de Santino. Y entonces al ver esta situación que pues estaba haciendo Lestat y que ya se dieron cuenta que se había despertado Akasha, pues necesitan detener a Akasha. Entonces se ponen de acuerdo y van en busca de Maharet. Encuentran a Maharet y se ponen de acuerdo para ir al concierto y destruir a Akasha. En ese inter, pues le manda mensajes Maharet a Makare. Makare se supone que ella quedó en Brasil, en la parte donde hay muchos árboles. Dice que se volvió como si fuera un animal, como nada más podía gesticular y no tenía voz porque le cortaron la lengua, no tenía de manera de comunicarse más que con los animales. Entonces se convirtió como en un animal más, Makare, y pues también va al concierto de este hombre para juntarse con Maharet y hacer el plan de pues destruir a Akasha. La costumbre que tenía antiguamente Makare y Maharet era que se tenían que comer el corazón y el cerebro. Entonces el plan de ellas es: hay que comernos el corazón y el cerebro de Akasha. Bueno, entonces sucede ya que es el concierto y van todos. Va David persiguiendo a Jesse. David Talbot, el de la Talamasca, va y busca a Jesse y al concierto, porque se da cuenta que se fugó. La Talamasca está en Londres y se dan cuenta de que Jesse se tomó un vuelo de Londres a Estados Unidos para ir al concierto. Entonces David también va a buscarla. Todos los personajes terminan congregados en el concierto de Lestat y su banda. Y ahí es donde empieza todo el desastre. Porque los vampiros nuevos quieren que Lestat también se calle, porque también una de las reglas de los vampiros es que nadie puede saber su identidad, o que son vampiros, o que los vampiros existen. Entonces los vampiros jóvenes quieren seguir siendo vampiros y que nadie los busque y todo, pero la visibilidad que le da a los vampiros Lestat al dar declaraciones de que es un vampiro, pues la gente empieza de alguna manera a perseguirlos, unos, y otros quieren ser como ellos. Y los vampiros nuevos pues no quieren compartir el vampirismo, ni que la gente los quiera destruir por ser vampiros. Cuando se entera de esta situación Akasha, pues entonces pues también va al concierto, no nada más para disfrutar el tiempo con Lestat, sino también a destruir a esos nuevos vampiros que quieren destruir a Lestat. Entonces
Ya cuando empieza el concierto y todo, pues ya se pone todo muy animado. Y en la tercera canción, una organización de vampiros jóvenes empiezan a querer atacar a Lestat en el escenario. Y Akasha en ese momento aparece y empieza a destruir a todos los vampiros jóvenes, nada más de pensarlo, en fuego. Y los destruye. Empieza el fuego adentro de ellos y quedan como si fueran unas estrellas, como el sol explotando, cada uno. En cuanto se van acercando, los va incendiando. Entonces, pues los otros vampiros ya viejos, a los que ella no puede destruir, se le van encima. Y en eso ella empieza a volar en el medio del escenario, agarra a Lestat y se lo lleva. Y ahí acaba toda esa parte. Ya Jesse encuentra a Maharet y le pide perdón. Y Maharet sí dice, no te preocupes, y se la lleva. Y todos los vampiros antiguos se van a la vieja antigua casa de Maharet, donde está todo el árbol genealógico de su línea familiar, y le platica, porque pues Jesse descubre que Maharet es vampiro. Entonces le platica de su familia y todo, de dónde viene ella, y más la atrapa la información. Ella es humana, pero ella quiere convertirse, y le dijo, qué mejor que tú me conviertas, porque tú eres una de las vampiras más antiguas y eres una de las vampiras más poderosas, y de esa manera me vas a dar protección a mí para que yo siga siendo también una de las vampiras más poderosas. Y Maharet le dijo que lo más precioso que ella perdió en el proceso es haber sido humana, y que la única conexión que ella tiene del vampirismo al humanismo es ella, y que por amor no lo va a hacer. Entonces pues ya, hasta ahí. Después llega Kasha y llega Lestat. Después de un viaje que hicieron ellos, se van a una vieja casa que tenía ella con unos nuevos súbditos para que le den atención. Y ya en la noche pues acaba con toda la isla, Akasha, bebiendo sangre, y llena una tina de sangre y se mete con Lestat. Y entonces, como son vampiros que no pueden tener sexo, lo que hacen es morderse. Entonces Akasha le da el brazo para que Lestat la muerda, y en ese proceso le pasa todos sus poderes, toda su fuerza, toda su vitalidad. Y al ser Akasha la primera vampiro, él termina siendo un vampiro muy poderoso, porque empiezan a combinarse sus sangres. Ella lo muerde, después él la muerde, y le empieza a pasar por la sangre. Se supone que pasan todos los conocimientos, todos los poderes y toda la información vital uno con otro. Entonces todas las vivencias que va teniendo, que tuvo Lestat en el pasado, las va reviviendo Akasha en el momento de que bebe la sangre, y le dan como imágenes del pasado de Lestat. Y Lestat, al beber la sangre de Akasha, pues va bebiendo toda la historia de ella, y él va reconociendo que ella, aparte de que es la primer vampiro, es la más maldita de todos, y le da miedo, y se queda así de, no es posible que tenga yo toda esta información. Y él va viendo la información de las hermanas gemelas Maharet y Makare, las gemelas pelirrojas que eran brujas, que ella las convierte en brujas. ¿Qué era lo que había pasado en ese pasado de Maharet y Makare? Y él ya no está de acuerdo. O sea, se va dando cuenta la situación en la que está metido, y que Akasha es muy peligrosa, que es la más peligrosa de todos. Entonces se queda así como, ¿qué
¿qué va a pasar? Y entonces él ya le empieza a seguir el juego, pero ella ya se da cuenta de lo que está pasando, porque como Marius fue a visitar a Lestat para decirle que le parara, y que ya también ya habían hablado de que iban los vampiros a matarlo, se da cuenta que, bueno, no nada más lo van a matar a él, sino que lo quieren matar a ella. Porque un vampiro tiene contacto mental con otros vampiros. Entonces, como él, Lestat, aunque no le dijeran muchas cosas, pues él ya sabía que los otros vampiros iban por él para callarlo, pero también iban por Akasha. Y que él también quería Akasha por el poder. Entonces Akasha también se da cuenta de eso y pues se lo lleva a la casa de donde vive Maharet y se encuentra con los demás vampiros en la reunión. Y entonces les dice que, pues, que les estaban esperando y que ahí ya estaba ella, que era lo que necesitaban y cómo podía ayudar a sus niños, porque pues todos eran sus hijos. Y entonces Akasha y Maharet pues, se van sobre de ella y todos los vampiros. Entonces le empiezan a sacar la sangre a Akasha y todos los vampiros antiguos le empiezan a mordisquear. Al final, quien se queda con la última gota de sangre es Makare y se queda inerte Akasha. Pero como es tan poderosa, piensan que va a volver a revivir. Entonces lo que hacen Akasha y Maharet es arrancarle la cabeza, abrir el cerebro y Makare se come el cerebro y Maharet se come el corazón. Y entonces a partir de ahí la vitalidad de los vampiros, porque ellos pensaban que si Akasha moría, todos los vampiros dejaban de existir. Pero al comerse Makare y Maharet, uno el corazón y otro el cerebro, la vitalidad de los vampiros recae en Makare y Maharet y se convierten en las nuevas reinas vampiro. Y Lestat, al haber bebido también sangre de Akasha, queda como el príncipe de los vampiros por todo el poder que Akasha le dio. Y eso es lo que nos trata el libro de la Reina de los Condenados. Ya la historia posterior a estos eventos se va desvelando en los demás libros siguientes de todos estos personajes. En este punto, en la última reunión, también está Pandora y también está Armand, Marius, Santino, y estos son hijos de Marius. Entonces son muchos vampiros los que están ahí. Les estoy contando a grandes rasgos la historia que nos cuentan aquí de estos vampiros. Y ahí les va la situación con la película. Bueno, pues ahora las diferencias entre el libro y la película. Van a ver ustedes con esta situación cómo hicieron pedazos el libro haciendo la película. ¿Por qué? Número 1. Como les comenté al inicio, pusieron que Marius es el creador de Lestat. Que Marius creó a Lestat cuando Lestat fue creado por Magnus. Que Marius haya sido su mentor como vampiro es otra cosa. Pero también los valores que le inculca Marius son unos y los valores que tiene Lestat son otros. Entonces, pues, el punto número 1 es ese. ¿Quién fue el creador de Lestat? Realmente fue Magnus, no Marius, como dicen en la película. Número 2. En la película nunca aparece Makare.
cuando Makare es súper importante igual que Majaret. Aquí nada más te cuentan sobre Majaret en la película, pero no te hablan de Makare. Y lo importante es que al final quien se come el cerebro es Majaret. No, perdón, es Makare. Y Majaret se come el corazón. Majaret se come el corazón porque ella es muy de amor a los demás. Y Makare, pues es el conocimiento que ella tiene que no puede expresar porque tiene la lengua cortada. Tampoco te platican que le quitaron los ojos a Majaret y que Majaret a sus víctimas les quita los ojos para tenerlos y poder ver. Eso nunca te dicen en la película. Y eso es algo muy importante porque Majaret, cuando los ojos no le sirven, ella con los oídos puede identificar muchísimas cosas. Entonces, eso es súper importante. También hay otra cosa, que David Talbot lo ponen joven, cuando David Talbot ya es muy viejo. Es tan viejo que en los siguientes libros, en el libro de Ladrón de Cuerpos, David es ya muy viejo y es ya casi anciano, tiene como 75 años en el libro de El Ladrón de Cuerpos, y en la época de los 80s ya es una persona más de 50 años, o pegándole a los 60. Y en la película te lo ponen como súper joven, como si tuviera nada más 6 años más que Jesse, cuando Jesse tiene 22 años y él tiene 50 y tantos. La diferencia es abismal en las edades, y eso no te lo platican. Te ponen ahí un David súper joven. Otra de las incoherencias de la película es sobre la situación de Caimán. No te cuentan la historia de Caimán. Lo ponen, pero es muy importante en la historia, porque es el que le da vida al violar a las niñas, a Makare y a Majaret. Él es el que crea a la descendencia de Majaret. Por ende es un antepasado de Jesse. Y eso en el libro ni siquiera te lo cuentan, cuando Caimán es súper importante. Te ponen a Pandora y no te cuentan lo importante que va a ser. En el libro sí la ponen como uno de los guardianes de los antepasados, pero no te dicen nada más. Mejor no me la pongas. O sea, no pongas a Pandora y tan. No pasa nada porque Pandora no es tan importante en la historia. Entonces, ¿para qué me la pones? Ahora, nos ponen a Marius, que es el papá de Lestat, se supone, y te lo ponen totalmente diferente. O sea, te lo ponen gordo y nada que ver. Y no. No, era muy joven, sí, muy guapo, sí era güero, sí, pero era piñonadón. Y en la historia te lo ponen como si no fuera relevante. Te lo ponen como si fuera relleno. También te ponen a Santino, pero te lo disfrazan de Armand, porque Santino es güero y Armand es como italiano. Y entonces no sabes ni quién es. Ni siquiera te dan el nombre del agente extraño ahí. Y yo pensaba que era otro personaje. Y nunca hay lo que el personaje que hizo Antonio Banderas antes es el nuevo Armand. Te lo confundo con Santino y te lo termino confundiendo con Marius. O sea, ahí no te cuentan quién es quién al final. Nada más te ponen un aventón de vampiros y no son claros de quién es cuál. Ni siquiera te cuentan un poquito de la historia. La historia te la apachurran porque no te cuentan el trasfondo de lo más importante, y la película se enfoca más mucho en Lestat, que sí es importante,
y es trascendental, sí, pero la historia del pasado es lo más importante en la historia. El pasado de estos personajes es lo que te da vida a lo que está sucediendo con Lestat. Pero te dan más la historia de Lestat, reduciendo la historia de los antiguos vampiros. No entiendes el concepto y al final no entiendes por qué le chupan la sangre, ni cuál era el punto de alimentarse de Akasha, ni por qué se murió. Nada más de repente la hacen cenizas y Akasha no se hace cenizas en ningún momento. Entonces, las cosas que son importantes en el libro las reducen a la mínima expresión en la película, haciendo que al final no entiendas nada. Y eso es lo que pasó con la película. A diferencia de la primera película donde Anne Rice hizo el guión, en esta ocasión Anne Rice no la toman en cuenta para el guión y avientan la película sin su aprobación. Y cuando ve el desastre que es su película, Anne Rice dice: jamás voy a volver a hacer una película con mis personajes. Cuando muere Anne Rice es cuando el hijo retoma la situación y hace que las Crónicas Vampíricas sean una serie en Estados Unidos y en Canadá. Pero eso en el 2022, ya que Anne Rice ya había muerto. Y le rogaron años para hacer la obra de teatro de Lestat del vampiro después de este fiasco de película, Anne Rice. Y entonces Anne Rice sí se tomó la atención porque dijo: no me voy a volver a pasar. Y ella tuvo que intervenir en el guión de la obra de teatro en Broadway de Lestat el vampiro, para que no volviera a suceder este fracaso, donde a ella pues no se le tomó en cuenta. Les agradezco escucharme en este segundo episodio. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Sigo en contacto con ustedes para que me brinden sus comentarios para mejorar y también sus comentarios sobre qué les gustaría escuchar en los siguientes episodios. Muchísimas gracias por su atención. Espero que sigan teniendo un gran día. Este fue La Historia de los Libros. Mi nombre es Rodrigo. Que tengan una excelente tarde.